presenta Tarjeta Naranja. La vida es más feliz debajo de la tapa naranja. Dulce de leche Manfrey, el más premiado de la historia. Manfrey, solo con la mejor leche. Me llamo Marcelo Larraqui, soy periodista, historiador, escribo libros. Me gusta mucho escribir y encarar un nuevo proyecto, y esa es como mi fantasía y mi pasión cuando arranco con la escritura de un libro. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Seguimos desde Buenos Aires y en esta oportunidad con un referente de todo lo que tiene que ver con la historia nuestra. Él es Marcelo Larraqui. Bienvenido, Marce. Hola, muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de charlar. Marcelo, contanos un poquito tu camino por la historia. ¿Qué te apasiona de la historia? Bueno, investigar, leer, básicamente. Hice la carrera de historia en Buenos Aires, la combiné con la profesión periodística, y historia es un poco entrar en la profundidad de las cosas, ¿no? Entonces esa es un poco la pasión que de alguna manera dispara los libros, ¿no? Esta necesidad de investigar y de escribir también esa investigación. ¿Qué es lo que determina, en tu caso también como escritor, tomar determinados referentes de la historia? Es raro porque mi primer interés era la literatura, la ficción. Estudiaba historia, pero me interesaba más la literatura. Lo que pasa es que la historia me parecía como más ordenada, más disciplinada. Entonces era como... ¿Te ordenaba vos también? La esposa y la amante, ¿no? Entonces, la literatura era el disfrute, pero la historia era como la sistematicidad, lo que había que hacer, ¿no? Además era muy distinto porque si yo me hubiera volcado a la literatura también era un poco etéreo, ¿no? Decía, bueno, me pongo a escribir un cuento, sabías dónde iba, era un camino mucho más azaroso. Pero la historia, en cambio, te daba como un camino mucho más profundo, casi una ciénaga, pero como mucho más regular, ¿no? Por eso decidí estudiar historia antes que literatura. Y el periodismo era ponerlo en práctica, esos conocimientos inmediatos de la noticia, pero desde una perspectiva de mayor profundidad, de mayor reflexión. Entonces, con eso fui cabalgando muchos años entre la literatura, la historia y el periodismo. Y bueno, y terminé haciendo, este es Código Francisco, es mi octavo libro de no ficción. Después vamos a hablar un poco de tus otros libros. Código Francisco, y el subtítulo dice así: ¿Cómo el Papa se transformó en el principal líder político global y cuál es su estrategia para cambiar el mundo? ¡Qué subtítulo! Un poco rimbombante, ¿no? Muy ambicioso. Pero simplemente me atrajo, me interesó estudiar. Es decir, cómo un hombre que ya estaba para el retiro de la iglesia, donde tenía a la espera su habitación en el hogar sacerdotal, determina el Espíritu Santo, según los creyentes, la posibilidad de gobernar la iglesia e incidir en la política internacional de la manera que lo hace. Entonces es un tema muy profundo, muy atractivo, muy complejo. Bueno, y estudié bastante teología, estudié política internacional. Fui varias veces al Vaticano a hacer entrevistas con analistas, teólogos, pero el libro no es solamente eso, sino cuenta las tensiones políticas de la vida de Bergoglio y también sus intentos y cómo él busca reformar la iglesia. Entonces me parece que Bergoglio fue un jugador nuevo en la política internacional que sorprende por el impacto que tiene y su influencia en distintos líderes mundiales y en favor del cese del fuego en distintos conflictos. ¿Y cómo, de acuerdo a tu investigación, este trabajo que has ido llevando a cabo, cómo es la mirada del de afuera hacia este Francisco? Bueno, yo te lo voy a decir con total franqueza. Para mí hacer Francisco era lo mismo que hacer López Rega, o Galimberti o cualquier otro libro, ¿no? Es decir, vos te metés con un personaje, es como que lo metés en un laboratorio y te pones a investigar y así pasas los años. Entonces lo hice con las mismas técnicas de siempre,
que son lectura, profundización, entrevistas, borradores, edición de texto y hasta a veces te das cuenta del libro que escribiste casi cuando lo terminás. En mi caso nunca existió una hipótesis, digo, cuando me ponía a preparar un libro decía yo voy a demostrar, investigar tal cosa, sí. Nunca lo hice. Simplemente cuando terminaba el libro, pero ya te digo, en los días finales me di cuenta que había escrito un libro sobre la complejidad del mundo, sobre los 50 últimos años de la iglesia, de la historia argentina, y sobre la iglesia, los últimos 30 años de la iglesia, los últimos 2 pontificados, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pues es un libro que condensa la iglesia de los últimos 30 años, la Argentina de los últimos 50 y el mundo actual. Pero eso no me di cuenta al final, ni siquiera cuando lo armaba, ¿no? Digo, bueno, y entonces eso fue una buena sorpresa para mí. Digo, no sabía que estaba haciendo esto. Y Marce, el tema de Código Francisco. Los títulos dicen mucho cuando uno va a una librería y elige un libro. La tapa. ¿Por qué código? El Código Francisco. Sí, su manera de hacer. Esa es la idea del código. Es decir, tiene un código de actuación, ¿no? Casi un protocolo. Lo que pasa es que el protocolo hubiera sido raro, no quedaba bien. No. Su método. Ajá. Su acción política en toda su vida, su acción pastoral, su relación con la iglesia, su relación con los pobres, su relación con la política, con la cuestión ideológica, su mundo teológico, que todo eso se ve condensado en el papado, ¿no? Entonces, esto no es un libro de anécdotas del Papa. Creo que no hay anécdotas, hay alguna que otra, pero que me pareció graciosa, pero no es un libro de gestos del Papa. Es decir, está visto son acciones. Sí, la profundidad del gesto. Sí. Es decir, ese gesto tiene una historia, ¿no? Entonces, acá está también la perspectiva del historiador en el libro, del periodista, pero básicamente la necesidad de entender, ¿no? Uno cuando escribe tiene que entender al personaje, buscar la lógica interna. Si no, te dedicas a calificar. Y toda la gente contenta, mirá, le cantó a las 40, pero no entendió nada. Perfecto. Ahora, una pregunta muy sencilla. Yo, Támara, ¿por qué debería comprar Código Francisco? Bueno, yo te lo voy a decir en una palabra, porque vas a pasar una tarde hermosa. Ajá. Una tarde de lectura hermosa, donde hermosa con el placer de la lectura. Mirá, me arriesgo a esto. Y en ese placer de la lectura se puede llegar a una comprensión de qué es un papa, de qué trabaja un papa, qué hace un papa, qué historia tiene, de dónde viene, cuáles son sus conflictos, sus tensiones, sus complejidades, sus momentos de oscuridad. Porque esto no es una geografía. Una biografía de la vida de un santo, no, esto es, desde mi perspectiva, es un libro que pone al Papa en un escenario que es el mundo de hoy, y cómo juega, cómo actúa, y cuál es la relación del Papa con los argentinos, que es un tema también muy vibrante y muy caliente, ¿no? Y el Papa, respecto al mundo, la visión del Papa y el mundo, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que el Papa está reconstruyendo la iglesia, es decir, entonces siempre tenía un piso muy bajo, ¿no? Y yo creo que los cambios que él propone son irreversibles, pero todavía no se sabe claramente cuáles son. Pero este es interesante. Él abre un proceso de debate donde se va hacia un cambio, pero no tiene fecha límite ese cambio. No hay un cambio de gobierno que vos digas, bueno, son 3 años, 4 años. Por ahí la semilla de ahora, dentro de 50 años, se va a decir, bueno, esto es el legado de Francisco, ¿no? Y me gustó trabajar la perspectiva del Papa, la manera que él tiene de buscar aliados, de la búsqueda de aliados, como decir, es la geopolítica del aquí y ahora, buscar aliados en determinada región, de la política, de los líderes religiosos para determinado lugar y buscar otros en otro lado. Entonces, como diciendo, el mundo de Guerra Fría terminó donde vos eras del bando azul o del bando rojo,
Entonces el Papa lo que busca es, primero tiene una gran credibilidad en el mundo de los líderes políticos. Segundo, la gente le cree. Y después pone los temas que no hablaban los jefes de Estado, los pone en primer plano. Entonces esa es su sagacidad. Pero eso es simple. Vos decís, ¿cómo nadie se le ocurrió antes? Porque intereses cruzados, evidentemente, no te permiten manejar temas tan sensibles en las potencias mundiales. Entonces el Papa, con mucha capacidad, tiene distintos aliados para distintos conflictos. Y los líderes le creen y él tiene influencia sobre ellos. Y este es lo que cuenta este libro, ¿no? ¿Vos crees que él es consciente del cambio que está produciendo en el mundo? Yo no sé si del cambio, sino de que es consciente de quién es. Él tiene conciencia de quién es un papa y qué debe hacer un papa. Y es una persona que tiene determinadas políticas que también las tiene que unir a la manera, que esto no es tan sencillo, en que actúa el Vaticano. Es una iglesia de 2000 años. Sí. Entonces ahí yo creo que él hace un gobierno mucho más personal de todo lo que es el funcionamiento protocolar del Vaticano. Rompe todas las estructuras. Sí, o hace estructuras paralelas. Que eso no es que sale a cortar cabezas, sino también tiene como esa capacidad de saber apartar aquellos cardenales que viven en áticos de 700 metros, que viven simplemente para los negocios políticos o los negocios económicos, y que son los que más defienden la doctrina, justamente. Entonces él no quiere una doctrina reseca, ¿no? Él quiere una iglesia mucho más de periferia, ¿no? Es decir, de mucho más acercamiento con la gente, con el mundo, con irlos a buscar. Perfecto. Irlos a buscar. Estaban abandonados. Exactamente, ir a buscar a los que no pueden llegar. Entonces acá los llama la iglesia en salida, que es un gran concepto. Y fíjate que el Papa, el primer país que va a visitar en Europa es Albania, ¿no? La primera metrópoli que va a visitar en Europa es Nápoles, que es la más pobre, la del sur. Entonces está mostrando un camino. No fue a Milán, no fue a París, no fue a Madrid, como diciendo, bueno, acá voy a la cristiandad europea. Está yendo a la cristiandad o abandonada, o lo que él cree que va a ser la cristiandad del futuro, que es en el este asiático. Marcelo, para los que no lo conocen, es un referente en lo que es la historia propia, la historia argentina. Contanos, aparte de este Código Francisco, la gente que todavía no te ha leído, ¿qué otros títulos? Que es muy... No. Bueno, hay muchos lectores en la Argentina y en el mundo, gracias a Dios. Entonces, contale a la gente qué otros personajes o qué otras personalidades has reescrito, porque tu mirada es la mirada de Marcelo Larraqui, distinto a... Sí, bueno, ese es el approach de alguna manera, que le hago, como el abordaje, el approccio se dice en italiano, que te digo aparte que a mí me facilitó para este libro el idioma italiano. Entonces yo hablo perfecto, viví en Italia, entonces eso me facilitó mucho. Moverme en Roma era como moverme por Buenos Aires, entonces pues, si no es muy difícil de hacer, te lo digo, porque por más que vos tengas un traductor, esto, lo otro, es como muy la charla muy a cuore aperto, ¿no? Entonces yo publiqué mi primer libro hace 15 años, que fue Galimberti con Roberto Caballero, en conjunto,
Y la verdad que tuvo un éxito inesperado, porque era una historia de alguna manera clandestina del propio personaje, y también muy oscura de la Argentina de los años 70, en una época que no se hablaba de la Argentina de los años 70. Después me metí con un personaje también muy difícil de asumir para el peronismo, que fue López Rega. Me decían, pero ¿cómo escribís un libro sobre López Rega? Digo, mirá, fue ministro de Bienestar Social, estuvo en la AAA, pero es un ser deleznable. Esta cosa de la calificación, viste, que no sirve para la historia. La calificación no sirve para contar un personaje. Yo no meto un adjetivo, es decir, todos decían, López Rega, siniestro personaje. No, sacale siniestro, y con lo que cuento ya no hace falta calificar. Subjetividad. Después escribí un libro que me gustó mucho hacerlo, que era Fuimos soldados la contraofensiva montonera, que eran montoneros exiliados que vinieron al país en el 79, 78, 80, que estaban abandonados por la historia porque era de lo que no se podía hablar, de tipos que tomaban las armas para enfrentar a la dictadura militar, ¿no? Entonces eso no lo hablaban ni los que eran de la izquierda peronista, y para la derecha eran directamente terroristas. Fue un libro que sentí mucho desde el capital humano, ¿no? Desde el capital moral de la gente que sabe que va a venir a morir y viene igual. Entonces yo quería entender eso. Y después escribí una trilogía que se llama Marcados a Fuego, 3 libros juntos, así casi en fila, que va la violencia política de 1890 a 1983. Marcados a Fuego 1, que iba de Irigoyen a Perón. Me interesó mucho la historia del radicalismo, trabajo ahí. Después de Perón a Montoneros, que era de Perón a la guerrilla, del 45 al 73. Y por último, un lindo libro que se llama Los 70, una historia violenta que toma del 73 al 83, todo el periodo oscuro. Es una trilogía que también disfruté mucho de hacer, pero que bueno, salís empapado con una Argentina que tomaba las armas como para marcar el rumbo. Justo cuando termino los 70, renuncia a Ratzinger. Yo digo, me interesa, digo, ¿por qué un papa renuncia? Y justo un amigo italiano vino acá, me contaba los problemas que había tenido. Mira qué dato interesante, me atrajo, ¿no? ¿Por qué un papa renuncia? Y después lo eligen a Bergoglio. Digo, el Espíritu Santo bajó a Flores y lo eligió. Te comento que no soy católico, ni bautizado, ni nada, pero entiendo que la Iglesia dice que el Espíritu Santo lo elige a Bergoglio. Bueno, para entender un poco al Espíritu Santo de alguna manera, ¿por qué tenía que ser Bergoglio el Papa y no otro? Bueno, y ahí me metí con Recen por él y ahora Código Francisco. Bueno, Marcelo, fue un placer tenerte aquí, y seguramente los que no te leyeron todavía, los invitamos a que lo lean a Marcelo, que lo descubran, porque no es una persona improvisada en esto. Es una persona que investiga y que se mete de lleno en cada protagonista. Y en estos momentos, Código Francisco es su último trabajo, y realmente desde acá le auguramos el mejor de los éxitos. Bueno, muchas gracias por esta charla y por esta conversación muy, muy agradable, y a todos los televidentes que se interesen por la lectura, bienvenidos. Como todas las semanas, los estoy esperando en estos maravillosos puentes para descubrir nueva literatura y nuevas personalidades del mundo del arte. Nuevamente estamos con la Soer, con nuestra amiga Soer, en estos momentos para hablar de un tema que creo que es de interés para todos. Es respecto a la participación ciudadana. ¿Dónde participamos? ¿Cómo participamos? Bienvenida, Soer. Muchas gracias también. Bueno, escuchaste esta inquietud del tema de la participación, que es sumamente importante, pero uno no sabe cómo participar o dónde. Hay innumerables instituciones donde podemos participar. Por suerte, cada una de esas instituciones tienen objetivos totalmente diferentes. Hay desde
ayudar en un merendero, en una zona vulnerable, hasta ayudar en políticas públicas, como la Asociación de Políticas Públicas, ¿no? Lo importante es que dando un poco, un tiempo de nuestra vida privada a lo público, no solo que nos hace diferentes, sino que nos ayuda como sociedad. Porque es el momento de la sociedad en que ya solos no vamos a ningún lado. ¿Y por qué crees, o es mi impresión, ¿no?, que la gente no participa tanto? Porque hubo temor, mucho temor. Bueno, en la última década fue lamentablemente una regresión, porque el argentino, después del 2001, empezamos a generar muchas instancias de participación, muchas cooperativas, muchas ONG, muchos hogares, muchos comedores, la solidaridad multiplicada en diversas facetas. Sí. Y después pasamos a la verdad, no te metas por cierto temor, ¿no? A empresarios que hablaban mal en contra del gobierno y la AFIP clausuraba sus negocios. Por ejemplo, lo que había que incentivar es de nuevo esta necesidad de participar. Argentina y todos los países del mundo necesitan la participación. Hay países como está íncito en su forma de vida. A pesar del individualismo del norteamericano o del estadounidense, para llamarlo con propiedad, es uno de los países donde más se respeta la participación ciudadana. O sea, respeta la palabra del ciudadano. También, porque el ciudadano hace y pega 2 gritos y el funcionario respeta. América Latina puede dar muestras sobradas de eso, y nuestra misma independencia puede dar muestras sobradas de eso. Desde 1810, digamos, no seríamos libres e independientes si los ciudadanos de este país, en sus comienzos, sus gérmenes, no hubieran decidido que queríamos ser un Estado libre e independiente. Ahora, hablando de todo esto que estás citando, una de las preguntas que llegó de los televidentes es si tenés algún dato de algún país, un dato certero, donde la participación haya modificado al país, a la ciudad, a la población. Bueno, a ver, casi te diría que no hay país en el mundo, por más régimen político que tenga, que la participación ciudadana no haya provocado cambios. En eso te puedo mencionar en el norte de África a Argelia o el mismo Egipto. En el caso de Argelia, la necesidad de los jóvenes que no tienen empleo y que se reformó toda una política de Estado a partir de ese grito joven de la necesidad de dar respuesta a muchos jóvenes bien capacitados, universitarios y que no tenían dónde luego ejercer su profesión. Y en Latinoamérica tenemos el hecho reciente de Brasil, ¿no? Todo lo que ha provocado la corrupción y que el mismo ciudadano saliendo a la calle. Y en nuestro mismo país también, todo el tiempo ha sido en defensa de la democracia. Después, gracias a Dios, desde recuperar la democracia, han sido hechos concretos en defensa de la democracia y en defensa de la libertad de opinión. El cacerolazo o los cacerolazos o un montón de los tractorazos. Yo siempre digo, no culpes, no te quejes. Si realmente no estás conforme con lo que estás viviendo, tenés que involucrarte, ¿no? Y tenés que participar, porque si no, ¿quién va a hacer el cambio si no lo hace cada uno que de alguna manera puede estar conforme o no? Seguro, porque además esas decisiones son las que impactan sobre nuestra vida, sí, sobre el desarrollo y los sueños, el desarrollo como ciudadano y los sueños como personas individuales. Entonces, si no nos involucramos, siempre otros van a tomar las decisiones por nosotros y por nuestros sueños. Me encantó el tema de los sueños y a participar, porque es la única manera también de alcanzarlos. Gracias, Zoer. Gracias, Tami. Nos estamos viendo.